Esto es una historia alternativa a Dragon Ball. Hoy presentamos ¿qué hubiera pasado si Trunks viajaba a la época de Bardock? Ya habían pasado 5 meses desde la derrota de Cell. Finalmente las esferas del dragón se habían vuelto a activar. Trunks reuniría a todos los Saiyajines en la corporación Cápsula y rápidamente empezaría a buscar las esferas. Mientras tanto, Pilaf veía en su radar cómo las esferas del dragón eran reunidas de forma muy rápida. Y recordó cuando Trunks le había robado las esferas del dragón a él. Ninguna de sus trampas ni sus máquinas habían funcionado. Así que en ese tiempo Pilaf había conseguido el jarrón en el que estaba encerrado Piccolo Daimaku, y al ver cómo estaba a punto de perder sus esferas, abrió el jarrón sin pensarlo 2 veces. Rápidamente Pilaf le explicaría toda la situación. Piccolo pensaría en usar las esferas del dragón para pedir la juventud eterna, y no iba a dejar que nadie le robe su deseo, así que rápidamente iría volando hacia la corporación Cápsula. Nuestros guerreros ya habían invocado a Shenlong. Shenlong diría, díganme cuál es su deseo. Y justo cuando estaban a punto de pedirlo, Piccolo les lanzaría un ataque de ki a todos. Raditz desviaría el ataque fácilmente, y con una ráfaga de ki desintegraría por completo a Piccolo Daimaku, sin ni siquiera darle tiempo de dejar un huevo. Lo que ellos no sabían es que si Piccolo moría, Kamisama también, y por lo tanto, las esferas del dragón quedarían completamente inútiles. Justo cuando Shenlong estaba a punto de cumplirle su deseo, comenzaría a desvanecerse, y las esferas del dragón quedaron convertidas en piedra. Nadie entendía qué había pasado. Bardock diría, ¿qué fue lo que pasó? Trunks diría, no lo sé, algo extraño está pasando. No se suponía que pasara esto. Vegeta se daría cuenta de algo. Las esferas del dragón dejaron de funcionar justo cuando Raditz acabó con ese anciano verde. Quizás él era el creador de las esferas. Maldita sea. Nappa diría, espera, ese tipo verde se parecía a los Namekusei. Quizás si vamos a su planeta encontraremos otras esferas del dragón. Todos estarían de acuerdo con esto. Y gracias a los archivos de la nave de Freezer sabrían dónde quedaba el planeta Namekusei. Al llegar ahí, Trunks les explicaría todo lo sucedido. Y los Namekianos, al ver que ellos tenían buenas intenciones, les dejarían usar las esferas del dragón. Primero pedirían revivir a todos los Saiyajines, pero había un problema. Porunga solo podía revivir una persona a la vez. Esto había decepcionado bastante a los Saiyajines. Bardock diría, en ese caso, deseo que revivan a mi esposa Hina. Hina reviviría exactamente en el planeta en el que había muerto. Aún les quedaban 2 deseos y no sabían a quién revivir. Pensarían que la mejor opción es revivir a otra Saiyajin mujer para así poder expandir más la raza. Y entonces revivirían a la Saiyajina más poderosa, Zenkira. Pequeña aclaración, este personaje solo fue inventado para esta teoría. Y con el tercer deseo, pedirían que transporten a las Saiyajinas a donde estaban ellos. Bardock se emocionaría al ver a su esposa Hine de nuevo. Sus hijos también estarían muy emocionados. Nappa se alegraría, ya que él fue quien les dijo sobre las esferas de Namekusei. Aquel que indirectamente causó la muerte de Hine, ahora causó que ella sea revivida. Bardock recordó las esferas del planeta cereal, pero pensó que si las esferas de Namekusei solo podían revivir a una persona, esto también aplicaría a todas las demás esferas. Además de que sabía que Granola nunca le dejaría revivir a unos Saiyajines. Sin más que decir, viajarían al planeta Tierra. Trunks se despediría de todos y regresaría a su línea temporal. Pasaría un periodo de paz de 7 años. En ese tiempo Vegeta y Bulma se habían enamorado, aunque claro, aún eran demasiado jóvenes para tener un hijo. Nappa y Zenkira se habían enamorado y habían tenido un hijo, pero este al no ser un Saiyajin híbrido no tendría tanto potencial, así que por ahora no había logrado convertirse en Super Saiyajin. En ese tiempo todos habían estado entrenando muy duro. Habían entrenado con el maestro Roshi, con Karin y con Mr. Popo. No les ayudó mucho en cuanto a nivel de poder, pero sí en cuanto al control de ki, además de conocer la existencia de la habitación del tiempo gracias a esto, aunque por ahora no la habían usado. Tanto Vegeta, Nappa y Bardock habían dominado el Super Saiyajin y tendrían un poder similar a Goku en la saga de Cell en la historia original. Zenkira había conseguido el Super Saiyajin, pero al no tener tanta experiencia aún no lo había dominado, teniendo un poder similar a un Cell Jr. Raditz también había obtenido el Super Saiyajin, teniendo un poder
poder similar al androide 16. Kakaroto, que siempre se esforzaba por superar a su hermano, tendría un poder similar al androide 17. Mientras tanto, en el futuro de Trunks, Babidi había llegado. Kaioshin le explicaría toda la situación, y Trunks se iría a detenerlo. Trunks acabaría fácilmente con todos sus guerreros, menos con Dabura, el cual era demasiado poderoso, incluso más que Cell. Trunks no podía hacer nada contra Dabura, y estaba muy agotado. Dabura diría, gracias por tu energía, pero ahora tendré que eliminarte, y empezaría a cargar un ataque de energía. Kaioshin se interpuso en el ataque, sacrificándose para que Trunks escape. Trunks estaba enfadado por la muerte del Kaioshin, pero al no haber entrenado en la habitación del tiempo y ser más débil que en la historia original, no podría transformarse en la fase 2, y no le quedó más opción que huir de allí, regresar al pasado en busca de ayuda. Al llegar allí, vería que la situación no era muy distinta a la de su época. Vegeta, Nappa, Bardock y Jin estaban peleando contra Dabura. Trunks, al ver esto, se uniría al combate y los ayudaría. Tenían cierta ventaja, aunque no eran muy buenos peleando en equipo. Bardock diría, ahora hay que atacarlo, y Vegeta diría, no me des órdenes, insecto. Dabura empezaría a cansarse. Intentó convertirlos en piedra, pero ellos ya conocían ese ataque y lo esquivarían. Dabura, al verse acorralado, pensaría en un plan. Había notado la arrogancia y la maldad en el corazón de Vegeta, así que le diría a Babidi que lo manipule. A Vegeta le saldría una M en la frente. Había tenido un gran aumento de poder. Iría directamente a atacar a Bardock. Bardock trató de defenderse como podía. Trunks y Nappa ayudarían a Bardock, mientras intentaban calmar a Vegeta. Trunks diría, deja de hacer esto, Vegeta. Nosotros somos Saiyajines como tú. Vegeta diría, ¿Saiyajines? Tú ni siquiera eres un Saiyajin, eres un farsante. Ni siquiera entiendes lo que es el orgullo Saiyajin. La pelea continuaría. Vegeta estaría en desventaja al tener que pelear contra 3 Saiyajines al mismo tiempo. Mientras que Trunks intentaba calmar a Vegeta, Bardock, con el odio que le tenía, solo quería humillarlo. Y diría, ¿tú hablas de orgullo? Vegeta, ¿quién eres tú para hablar de orgullo? Te dejaste manipular por Babidi solo porque no soportaba ser más débil que yo. Y luego de esto le daría un golpe en el estómago. Vegeta empezaría a cansarse y estaría muy enfadado. Yo soy más fuerte que tú. Ven a pelear sin que te ayuden tus amiguitos. Bardock diría, no los necesito. Puedo derrotarte yo mismo por mi propia cuenta. Y empezaría a darle una paliza a Vegeta, el cual ya estaba bastante cansado y herido. Trunks diría, Bardock, ya fue suficiente, detente. Él está siendo manipulado. Bardock diría, ¿manipulado? No me hagas reír. Él siempre fue así. Él es tan miserable que estuvo dispuesto a acabar con gente de su propia raza. No merece ser llamado Saiyajin. Vegeta, muy enojado, le daría un golpe a Bardock, pero este lo bloquearía. Bardock diría, ¿qué pasa? ¿No eres capaz de derrotar a un simple Saiyajin de clase baja? Y así te hace llamar el rey de los Saiyajines. Qué patético. Y después le daría otro golpe que lo dejaría inconsciente. Trunks diría, bueno, creo que ya fue suficiente, pero Bardock empezaría a cargar un ataque de ki para rematarlo. Babidi notaría cierta maldad y rencor dentro de Bardock, así que también lo manipularía. Ahora Nappa y Trunks estaban peleando contra Bardock. Estaban muy agotados. Debido a la manipulación de Babidi, los rencores de Bardock habían regresado y los atacaría con toda su furia. Trunks le diría, Bardock, por favor, tranquilízate, tú no eres así. Bardock diría, mira quién lo dice. ¿Te crees un santo? ¿Ya olvidaste cómo mataste a gente de tu raza? ¿Cómo me prohibiste ver a Kakaroto durante meses? ¿Cómo trajiste a Cell a nuestro mundo y casi se extinguen los Saiyajines por tu culpa? Nappa diría, Bardock, pero Bardock no lo dejaría terminar. Y tú, Nappa, no creas que he olvidado cómo por tu culpa mi esposa murió. Ustedes dos me las pagarán. Esas palabras les dolerían más que los golpes, pero aún así tenían la ventaja en la pelea. Pero justo en ese momento se había reunido toda la energía necesaria para despertar a Majin Buu. Todos estaban muy aterrados. Su ki era tan grande que los Saiyajines dejaron de pelear entre ellos. Incluso Bardock, a pesar de estar poseído por Babidi, pudo entender que Majin Buu era una amenaza mucho más importante en estos momentos. A pesar de su apariencia infantil, tenía un ki aterrador. Dabura al principio se burlaría de él, pero Majin Buu le daría una paliza y después lo convertiría en chocolate para comérselo, haciendo que Senkira, Raditz y Kakaroto vuelvan a la normalidad. Pero no había tiempo para celebrar. Majin Buu se estaba acercando. ¿Qué pasará ahora? ¿Podrán nuestros guerreros sobrevivir a Majin Buu? Descúbranlo en el próximo capítulo.